Buenas noches, mi nombre es Mauricio Rocha, estudiante de la Universidad Nacional Abierta en la Distancia en el programa Economía de CACEN. Bueno, les voy a hablar sobre democracia. La democracia empieza en la antigua Grecia con Pericles, aquí lo podemos ver. Dedicaron un siglo entero a que tomó muy buenas decisiones para su pueblo. Estableció un consejo para que todos tuvieran participación activa en las democracias y en Atenas podían ver a todo el mundo hablando en las calles y teniendo participación, tanto académica como política. Eso fue en Atenas. Ya podemos ver después cómo el mimetismo de Roma pudo hacer que establecieran un senado y después la corrupción y el poder, el hambre de poder, podemos ver cómo Julio César estableció un imperio y un emperador, que no era la idea, pero pues que sucedió así. Esto aparece en muchas culturas. En la situación nacional, desde que hubo independencia, las tierras no eran de nadie. Comenzaron a violentarse para ganarse esas tierras los unos con los otros. Empezó el bipartidismo. Nació el Partido Liberal y el Partido Conservador. La gente era analfabeta, así que no sabía escribir, no sabía leer, entonces simplemente votaban con un papel rojo o un papel azul. Y asimismo ellos creían que el que contaba los votos era el que ganaba, ¿sí? Y se veía muchísima corrupción, comenzaron a matarse, había pueblos sectorizados en los cuales había o mayoría conservadora o mayoría liberal. Establecieron constituciones desde la constitución de 1853 fue la primera que estableció que se iba a hacer un voto electoral. Ahí comenzamos nuestros pilares de democracia, pero una democracia corrupta. Ya después miramos cómo nos adelantamos un poco. En 1948 pasa el Bogotazo, matan a Jorge Eliezer Gaitán y esto genera que se vuelva absolutamente un desorden en este país. Sube mi general Rojas Pinilla, el general Rojas Pinilla al 1953 al poder, y en 1957 el Partido Conservador y el Partido Liberal hacen algo que es totalmente terrible, que es partirse el poder del país y decir 4 años lo gobierna usted y 4 años lo gobierno yo. Y en el gobierno de turno desangraban y había una corrupción infinita. Esto que nos trajo las primeras guerrillas en este país. Las guerrillas que querían defender un Estado democrático, social de derecho y hacer algo más equitativo. Las otras tenían el pensamiento comunista que fue tan marcado en Latinoamérica y querían establecer modelos comunistas en el país que no son nada democráticos, son paternalistas. Así bien, pues empezamos ya cuando en la Constitución de 1991 comienzan a establecer en serio que cada quien sea, puede montar un partido político con personería jurídica. Podemos ver cómo es un avance gigante porque ya no era azul o rojo el país, comenzó a ser de muchos matices. Y así podemos ver que en la Constitución del 91, que es hermosa en el papel, aunque se ha violentado mucho, mejoró mucho la situación. Ahora pues hay muchos partidos políticos y la invitación ahorita pues es no volver a caer en el bipartidismo que se veía. Aquí tenemos una portada de Cóndores no entierran todos los días de Gustavo Álvarez Gardiazabal, novela que se da en Tuluá. Y bien decían, la portada nos muestra a León María con los alas de pájaro, que decía, este no es un pájaro, es un cóndor, ya que le decían así a los pájaros, a los conservadores, en un pueblo tan marcado con la violencia, porque la violencia era como para establecer el poder que no se ganaba con voto electoral. También hay que hacer diferencia entre voto electoral y democracia, porque había, digamos, situaciones como en las votaciones de 2018, donde el gobierno Duque, que ganó, y la otra parte fueron 8 millones de votos, y esos 8 millones de personas, ¿dónde queda su voz? Con un Congreso totalmente de derecha y un gobierno de derecha en la presidencia, ¿dónde queda la voz de esas 8 millones de personas? No hay que confundir voto electoral con democracia, porque tenemos que hacer una democracia activa, tenemos que inmiscuirnos más, no tenemos que ser como nuestros padres que tan mal lo hicieron y tan alejados estaban y abstinentes en la democracia. Ahorita la invitación es a todos a ser definitivamente una democracia activa, una democracia donde todos estemos involucrados, desde que estemos jóvenes, desde que estemos en los colegios, en las universidades, estar hasta en las comunidades, estar alejado de la academia. También se puede hacer democracia desde las partes rurales y incentivar al campesinado también a ser parte de esta democracia para lograr que todo el mundo tenga una voz.
tenga la opinión que tenga, de derecha o de izquierda o de centro, tenga una voz y una participación de ideas políticas. Muchas gracias.